Hay un avión en un museo de Estados Unidos. Está ahí exhibido como un trofeo con una placa que presume la operación con la que el FBI trasladó a Ismael, el Mayo Zambada, a territorio estadounidense el 25 de julio de 2024. Y ese avión, ese pedazo de metal convertido en pieza de vitrina, desmiente por sí solo lo que durante casi 2 años nos repitió el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que su gobierno no participó, que no hubo aviones, ni pilotos, ni agentes estadounidenses. Un objeto contra una palabra. Y el objeto gana, porque los aviones no mienten, los embajadores a veces sí. Empiezo por ahí, por el avión, porque toda esta historia se resume en una pregunta que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional y que Washington todavía no logra responder sin contradecirse. ¿Quién miente? La pregunta es sencilla, las consecuencias enormes. Porque si el FBI operó en un caso mexicano sin autorización de México, entonces no estamos hablando de cooperación entre vecinos, sino de una violación a la soberanía nacional, a los tratados internacionales y a nuestra propia Constitución. Y esa, y no otra, es la conversación que la presidenta decidió poner sobre la mesa, con el expediente en la mano y sin levantar la voz. Conviene entender qué fue lo que encendió todo. En abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió la detención provisional con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros 10 funcionarios y exfuncionarios a quienes acusó de recibir sobornos de los Chapitos, una facción del cártel de Sinaloa. Una acusación grave, gravísima. El problema es lo que vino después, o mejor dicho, lo que no vino. Las pruebas. Porque Estados Unidos exigió detenciones urgentes, pero no entregó un solo elemento que cumpliera con lo que la ley mexicana llama el parámetro probatorio. Mínimo. Lo dijo, con todas sus letras, el fiscal especializado David Bone de la Garza, Washington, no ha enviado las pruebas concretas para sostener su propia petición. Lo confirmó la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy. Hasta hoy, no hay pruebas contra Rocha Moya. La carpeta sigue abierta. Sí, pero abierta y vacía, porque quien acusó no aportó nada. Y detengámonos en esa palabra. Urgente. Estados Unidos no pidió cooperación, pidió una detención urgente. Urgente para ellos, cómoda para el calendario político de allá, pero sin un solo folio que la respaldara. Imagínense el atropello. Se le exige a un país que meta a la cárcel a su propio gobernador y a otros 10 servidores públicos, sobre la base de un oficio sin sustento. En cualquier tribunal serio del mundo, una acusación sin pruebas se cae. La Fiscalía Mexicana hizo lo que tenía que hacer. Entrevistó a Rocha Moya, entrevistó al senador Enrique Insunza Cázares, entrevistó al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, revisó lo que había y lo que había era un vacío. No un encubrimiento, un vacío del lado de quien acusó. Aquí es donde muchos en otros tiempos habrían agachado la cabeza. Aquí es donde el viejo régimen habría obedecido. Sheinbaum hizo lo contrario, no protegió a nadie, y lo dijo con claridad meridiana, no protegemos a nadie. Rocha Moya está en su casa sin protección federal y si hay algo que investigar, que se investigue, pero investigar con pruebas, no con boletines de prensa. Esa es la diferencia entre un Estado soberano y una colonia. El Estado soberano exige evidencia, la colonia recibe órdenes. Y por primera vez en mucho tiempo, la mayor potencia del mundo se topó con un gobierno mexicano que le respondió de igual a igual. Entreguen las pruebas, o esto es injerencia. La presidenta leyó el expediente como se lee una acusación que no se sostiene, y encontró la contradicción. El problema es que hay una contradicción, dijo. Salazar juró en agosto de 2024 que Estados Unidos no había participado en el traslado de El Mayo. El FBI, en cambio, se colgó la medalla, exhibió el avión, presumió la operación. Los dos no pueden tener razón. ¿Alguien mintió? Por eso Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía a esclarecer si hubo omisión y falsedad y a incorporar ese hecho a la investigación. La fiscal Godoy fue todavía más lejos. Calificó las declaraciones de Salazar como falsas de toda falsedad.
y reveló un dato que a cualquier mexicano debería indignarle. Cuando personal de la Fiscalía acudió al aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México para inspeccionar ese avión, el FBI se lo impidió. No los dejó tomar fotografías. No les dio los datos del piloto. Nada. Así se comporta quien esconde algo, no quien coopera. Hay que detenerse en la figura de la presidenta en este momento, porque es la imagen que resume el sexenio. Una mujer serena, frente a la prensa, sin gritar, sin insultar, desmontando pieza por pieza el relato de un exdiplomático que representó al país más poderoso del planeta. No lo hace con soberbia, lo hace con datos. No apela a la emoción, apela al expediente. Y cuando le preguntan, no titubea lo primero relevante para todos los mexicanos. Dice, es la violación a la soberanía. Quienes peinamos canas sabemos lo que significa ver eso. Durante décadas nos acostumbraron a presidentes que viajaban a Washington a pedir permiso, a agradecer, a firmar lo que les pusieran enfrente. Hacía muchos años que no veíamos a un gobierno mexicano exigirle pruebas a la potencia en lugar de rendirle cuentas. Eso, para una generación entera, no es un detalle, es un desagravio. Y mientras la presidenta defendía la dignidad del país, ¿dónde estaba la oposición? Del otro lado. Aplaudiendo la acusación extranjera contra su propio país, celebrando el golpeteo, repitiendo como propias las consignas del Departamento de Justicia. Ese es el rostro del PRIAN en política exterior. El entreguismo. La misma derecha que se rasga las vestiduras hablando de soberanía cuando le conviene, es la que corre a Washington a buscar aplausos contra México cuando cree que le da votos. Alito Moreno, Xóchitl Gálvez, Lili Tellez y compañía. Silencio absoluto ante la violación de soberanía del FBI y escándalo inmediato contra la presidenta que la denuncia. La misma cantaleta de siempre, la de quienes prefieren un México arrodillado si el que lo pone de rodillas es su patrón del norte. Sheinbaum lo resumió en una frase que ya es de manual. México no es piñata de nadie. Porque esto no empezó en 2026. Esto viene de lejos. Llevamos décadas viendo cómo el viejo régimen neoliberal, el que gobernó de 1982 a 2018, entregó pedazos de México a cambio de nada. Firmó tratados de rodillas, abrió el país a la intervención extranjera y llamó a eso modernidad. Aquellos gobiernos convirtieron la política de seguridad en una sucursal de las agencias estadounidenses, y cuando algo salía mal, la factura siempre la pagaban los mexicanos. Con García Luna de secretario de Seguridad, hoy preso en Estados Unidos, la soberanía no era una línea roja, era una moneda de cambio. Esa es la herencia. Ese es el país que recibió la Cuarta Transformación, y esa es la distancia exacta que hay entre lo que fuimos y lo que somos, entre un gobierno que pedía instrucciones y uno que pide pruebas. Porque conviene no perder de vista el calendario. Todo esto ocurre en un momento en que a ciertos sectores de la ultraderecha estadounidense les resulta redituable señalar a México, agitar la narrativa del narco y del fentanilo, y usar a nuestro país como tema de campaña rumbo a sus propias elecciones. La propia presidenta lo advirtió con lucidez. Quizás estamos viendo cómo esos sectores utilizan a México para posicionarse y acaso pretenden influir también en nuestra elección de 2027. Es decir, no es solo un caso judicial mal arma. Es un instrumento político. Y frente a la tentación de convertir a México en piñata electoral ajena, la respuesta de Sheinbaum no fue el berrinche ni la sumisión, sino algo mucho más difícil y mucho más digno, la firmeza documentada, la calma de quien sabe que tiene la razón y la ley de su lado. Y por eso no necesita gritar. Está de más decir que Salazar respondió. Salió a las redes a repetir su versión. No era nuestro avión, no era nuestro piloto, no era nuestra operación. E invocó al exfiscal Merrick Garland como testigo de su verdad. Que la sostenga. Para eso están las investigaciones. Lo que ya no puede sostener es el silencio cómplice de 2 años frente a un avión exhibido como trofeo. Y lo que no podrá borrar es la escena que millones de mexicanos vieron. Un ex embajador contradicho por su propio gobierno y una presidenta mexicana exigiéndole cuentas de frente sin pedir perdón por defender a su país. Lo que está en juego no es un expediente más.
es el principio más elemental de una nación, que aquí las decisiones sobre los mexicanos las toman los mexicanos con la ley mexicana en la mano. Estados Unidos puede tener sospechas, puede tener acusaciones, puede tener toda la maquinaria del Departamento de Justicia detrás. Pero si quiere que México actúe, tendrá que hacer lo que nunca antes se le había exigido con esta firmeza: presentar las pruebas. Y si no las tiene, entonces lo que hay no es justicia. Es presión política disfrazada en un año en que a la ultraderecha estadounidense le conviene tener a México de piñata electoral. Por eso, esta historia, que parece un pleito diplomático, es en realidad una lección de dignidad. Claudia Sheinbaum no salió a insultar a nadie. Salió a recordarle al vecino más poderoso del mundo que México ya no obedece por costumbre, que la palabra soberanía en su boca no es un adorno de discurso, es una frontera que ella defiende todos los días con el temple de quien no le teme al poder ajeno porque le sobra autoridad propia. Y esa, al final, es la imagen que queda. Un avión en un museo gringo tratando de contar una mentira, y una presidenta mexicana, de pie con la verdad y el expediente, diciéndole al mundo que a este país se le entrega la evidencia o no se le entrega nada.